Bienvenidos a Código Penal. Hoy exploramos la misteriosa desaparición de Alicia Morris, una profesora respetada. Lo que parece un caso simple destapa secretos inquietantes y revela la verdadera cara de la comunidad de Amber Bay. El verano de 2020 fue excepcionalmente cálido para el tranquilo pueblo costero de Amber Bay. La rutina de los habitantes se vio alterada el 18 de junio, cuando la doctora Alicia Morris, una respetada profesora de psicología de la Universidad de Oregón, desapareció sin dejar rastro. En esta comunidad donde todos se conocían y discretamente observaban las vidas ajenas, la noticia causó gran conmoción. Alicia no solo era una académica altamente calificada, sino también una figura popular entre sus estudiantes y colegas. Sus clases de psicoanálisis atraían oyentes incluso de ciudades cercanas, y su estilo de enseñanza, profundo, empático, sin rastro alguno de arrogancia, solo aumentaba el respeto que le tenían. Pero no solo sus logros profesionales la hacían destacar. Entre los estudiantes corrían rumores sobre su vida privada, su afición por la soledad y su cercanía especial con algunos jóvenes que solían quedarse con ella después de clase. La comunidad local, sin embargo, restaba importancia a esos comentarios, atribuyéndolos a meras habladurías. Su relación con su esposo, Daniel Morris, era complicada. Se habían casado muchos años atrás, cuando Alicia aún era una estudiante de posgrado y Daniel un restaurantero en sus inicios. Su restaurante El Viento se convirtió en uno de los lugares más populares del pueblo, mientras que la carrera académica de ella crecía rápidamente. De cara a los demás, su matrimonio parecía ideal, pero detrás de la fachada de éxito se ocultaban profundas grietas. Algunos habitantes, atentos a los rumores, decían que Alicia quizá no había sido siempre fiel a su esposo. Daniel, reservado y carismático, intentaba mantener la apariencia de estabilidad, aunque cada vez más personas lo veían sombrío y distante. La desaparición de Alicia cayó como un rayo en cielo despejado para la ciudad. Sus colegas y amigos estaban perplejos. ¿Qué podría haberle sucedido a esta mujer vivaz e inteligente? Sin embargo, los rumores sobre su matrimonio, que antes se ocultaban tras sonrisas amistosas y conversaciones educadas, empezaron a aflorar. La madrugada del 20 de junio trajo inquietantes descubrimientos a Amber Bay. En la universidad donde trabajaba la doctora Alicia Morris, se generó gran preocupación cuando se encontró su oficina sin llave. El primero en notar esto fue Mark Stanley, el conserje, quien hacía su ronda habitual esa mañana. Sorprendido, se detuvo frente a la puerta. Alicia siempre era muy cuidadosa y se aseguraba de dejar su despacho cerrado. Al llamarla y no recibir respuesta, Mark, sin perder tiempo, empujó la puerta y entró con cautela. La escena ante sus ojos lo dejó helado. La oficina estaba revuelta, papeles esparcidos por el suelo como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En el borde del escritorio había algunas manchas que parecían sangre, con un olor metálico penetrante. Mark, sintiendo una creciente alarma, salió de inmediato y avisó a la seguridad de la universidad. Los guardias, que llegaron poco después, decidieron llamar a la policía tras una breve deliberación. En menos de media hora, vehículos policiales con sirenas y luces ya rodeaban la universidad y estudiantes y empleados, observando desde las ventanas, intentaban comprender con ansiedad lo que estaba ocurriendo. Para una ciudad pequeña como Amber Bay, una investigación policial, y menos aún en la universidad, era algo inusual. Un equipo de investigación llegó al lugar. Los detectives revisaron meticulosamente cada rincón de la oficina de Alicia. Los papeles, llenos de anotaciones y análisis, reflejaban sus estudios cotidianos en el campo de la psicología. Sin embargo, la falta de señales de lucha y el desorden aparente sugirieron a los investigadores que Alicia no se había marchado por voluntad propia, sino que su desaparición podría deberse a circunstancias mucho más oscuras de lo que parecía a simple vista. Durante la inspección, la policía encontró varios objetos inquietantes. Un par de sus gafas, rotas, estaban bajo el escritorio, junto a una hoja de papel en la que alguien había escrito apresuradamente: "Adiós para siempre". La nota parecía haber sido dejada en un momento de gran emoción. Pero,
¿De quién era la escritura? ¿De Alicia o tal vez de alguien más? Mientras tanto, la administración de la universidad anunció el cierre temporal de la oficina y reforzó la seguridad en el campus. La noticia sobre la misteriosa desaparición de la profesora de psicología se esparció rápidamente entre los estudiantes, profesores y empleados. Ahora surgían más preguntas. ¿Había abandonado Alicia la universidad por decisión propia? ¿O alguien la había obligado a hacerlo? Los habitantes de Amber Bay, acostumbrados a una vida tranquila, se encontraron en el centro de unos acontecimientos inquietantes. La desaparición de Alicia no solo les recordó la fragilidad de la calma, sino que también sacó a la luz secretos ocultos que, al parecer, siempre habían estado presentes, aunque nadie se atrevía a hablar de ellos. La investigación de la misteriosa desaparición de Alicia Morris fue liderada por la detective Emma Jones, conocida por su aguda intuición y su impecable atención a los detalles. Emma llegó con la firme intención de resolver este complejo caso que, según parecía, escondía mucho más que una simple partida repentina. A lo largo de su carrera, había visto muchos casos similares, pero había algo en este que le pareció extraño desde el principio. Al observar la oficina de Alicia, varios detalles llamaron inmediatamente su atención. Las gafas, rotas y dejadas bajo la mesa, podían ser una pista importante. Alicia siempre era cuidadosa con sus pertenencias y, según sus colegas, las gafas no solo eran una herramienta de uso cotidiano, sino una parte esencial de su imagen. Justo sobre ellas había una nota con las palabras amenazantes: «Adiós para siempre». ¿Quién y por qué habría dejado tal mensaje? Emma fotografió la nota y la envió al laboratorio para un análisis de la escritura. Durante la revisión, la policía incautó la computadora portátil y el teléfono móvil de Alicia. En un esfuerzo por reconstruir sus últimos contactos y eventos, los investigadores comenzaron los interrogatorios. El primero en ser interrogado fue Mark Stanley, el conserje que había encontrado la oficina abierta. Relató cómo notó las puertas inusualmente abiertas y las manchas de sangre, pero no pudo agregar mucho más, aparte de mencionar que la última vez que vio a Alicia en el pasillo, ella parecía estar tranquila. En las siguientes entrevistas, la detective Jones se reunió con los colegas y estudiantes de Alicia. Casi todos la describieron como una profesora talentosa y una persona abierta, aunque algunos estudiantes recordaron que en las últimas semanas ella había estado inusualmente pensativa y deprimida. Los rumores sobre una posible relación con uno de sus alumnos de último año, principalmente Jack Cole, conocido en la universidad por sus brillantes discursos en los seminarios, empezaron a ganar detalles. Resultó que en los últimos meses Alicia y Jack solían reunirse después de clase para discutir proyectos y planes de estudios, pero algunos estudiantes notaron algo personal en su relación. Para Emma, esto podía explicar su melancolía y retraimiento. Tal vez la relación con el joven comenzaba a ser un problema para ella. A la luz de esta información, la detective Jones obtuvo acceso a los correos electrónicos de Alicia, lo que solo aumentó sus sospechas. Los mensajes, en su mayoría profesionales, a veces incluían breves frases emocionales, incluso peticiones de no sacar conclusiones precipitadas o dejar las cosas como están. Esto reforzaba la impresión de que estaba lidiando con un drama personal que tal vez la había llevado a desaparecer. Cada interrogatorio y cada prueba componían la imagen de una mujer al borde, una profesora talentosa cuya vida, tal vez, no era tan pacífica como parecía. La detective Jones sentía que la verdad estaba cerca, pero con cada paso el caso se volvía más complejo, como si la misma Alicia hubiera erigido una sólida muralla a su alrededor, una muralla que ahora debían derribar. A medida que avanzaba la investigación, la atención de los detectives se centró cada vez más en Daniel Morris, el esposo de la desaparecida Alicia. Con 44 años, Daniel era un restaurantero respetado en Amber Bay. Su restaurante, El Viento, atraía tanto a locales como a turistas, y muchos en el pueblo lo consideraban una persona amable y generosa. Sin embargo, los interrogatorios comenzaron a revelar que la relación familiar no era tan armoniosa como parecía a primera vista. Cuando citaron a Daniel para un interrogatorio,
Él se mostró abatido, aunque sereno. Sus respuestas eran precisas y su expresión imperturbable. Las primeras preguntas se centraron en su coartada para la noche de la desaparición de Alicia. Daniel afirmó que pasó la noche del 19 de junio en el restaurante, ocupándose de las compras y planificando con el personal. Pero, para sorpresa de los detectives, ninguno de los empleados podía confirmar su presencia esa noche, ya que el restaurante estaba cerrado al público. La detective Emma Jones notó que, durante la conversación, cada respuesta de Daniel parecía cuidadosamente calculada, como si temiera decir algo indebido. Cuando tocaron el tema de los rumores sobre posibles relaciones de Alicia, Daniel se tensó visiblemente. Sus dedos se apretaron en un puño por un instante antes de recuperar la compostura. Admitió que había escuchado esos rumores y que habían afectado seriamente su matrimonio. Según él, Alicia negaba las acusaciones y le pedía que confiara en ella, aunque él confesó que a veces le costaba controlar los celos. Cuando le preguntaron cómo estaban las cosas entre ellos en los últimos días, Daniel guardó silencio. Finalmente, reveló que la noche de la desaparición intercambiaron varios mensajes, en los que una vez más discutieron temas de desconfianza y resentimientos. Daniel entregó a la policía su teléfono, donde quedaba constancia de la conversación, llena de reproches mutuos, arranques de ira y decepción. En uno de los mensajes, Alicia escribió: «Necesito que me escuches al menos una vez, y no que solo me juzgues». A lo que Daniel respondió: «Es difícil confiar cuando todo se desmorona ante nuestros ojos». La policía empezó a sospechar que la tensión en la relación pudo haber llevado a Daniela a tomar una decisión desesperada. Quedaba claro que tenía un posible motivo: celos, orgullo herido y tal vez la sensación de traición. Sin embargo, no había pruebas directas que lo vincularan con la desaparición de su esposa, y Daniel lo negaba todo, afirmando que solo deseaba su bienestar y que aún tenía la esperanza de resolver sus problemas matrimoniales. Aún así, los fragmentos de información comenzaban a dibujar una inquietante imagen. Emma Jones entendía muy bien que en casos como este, los motivos solían ser más profundos que las meras ofensas aparentes. No podía ignorar la evidente conexión entre la desaparición de Alicia y la compleja relación con su esposo. Fantasmas de conflictos sin resolver, dolor oculto y celos eran capaces de empujar incluso a las personas aparentemente más equilibradas a cometer actos trágicos. Al día siguiente del interrogatorio de Daniel, la policía realizó un registro en la oficina de Alicia en la universidad. Entre el desorden de papeles, notas y artículos científicos, encontraron un pequeño dispositivo USB escondido en un cajón del escritorio. Los agentes lo enviaron inmediatamente para su análisis, y cuando se examinó su contenido, el caso tomó un giro más oscuro e inquietante. En el dispositivo se encontraron grabaciones de conversaciones personales de Alicia con sus estudiantes. Algunas eran estrictamente profesionales, pero otras claramente tenían un tono informal. Entre estas, destacaban varias conversaciones con un estudiante en particular, Jack Cole, donde se escuchaban tanto tonos cálidos como silencios tensos, y una de las grabaciones terminaba con Alicia susurrando: «Esto tiene que terminar». Su voz parecía agitada, quizás incluso asustada, como si algo la atormentara. Estos archivos confirmaron los rumores de una posible relación personal entre Alicia y Jack. En la universidad, Jack era conocido por ser un estudiante ambicioso, inteligente y carismático, con una gran habilidad para influir en quienes lo rodeaban. Algunas grabaciones sugerían que su interés en Alicia iba más allá de lo académico. En una de ellas, Alicia le decía directamente: «Estás cruzando límites, Jack. No puedo seguir así. Tienes que entenderlo». Jack, en cambio, insistía en que su vínculo era significativo para él y que no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Además, había correos electrónicos en los que Alicia le pedía a Jack que evitara las reuniones y que dejara de comunicarse con ella fuera de clase. El último mensaje, enviado la noche del 18 de junio, un día antes de su desaparición, parecía ser su último intento de poner fin a la relación. Escribió: «Jack, esto tiene que terminar. Hemos ido demasiado lejos y no quiero que esto continúe.
Sin embargo, no había respuesta de Jack, y ahora él no atendía las llamadas ni respondía a los mensajes de la policía, como si hubiera preferido desaparecer. La policía sospechaba que Jack podría saber algo sobre la desaparición de Alicia, o peor aún, que pudiera estar directamente involucrado. No tenían pruebas suficientes para acusarlo, pero los archivos encontrados apuntaban a una relación peligrosa y emocionalmente cargada que podía haberse salido de control. En el contexto de sus intercambios, la frase «esto tiene que terminar» adquiría un tono ominoso, dejando abierta la pregunta: ¿qué exactamente quería terminar Alicia? ¿Su relación o algo más serio? Pronto, la policía desarrolló la teoría de que Jack, posiblemente sintiéndose traicionado y arrinconado por la decisión de Alicia de romper su vínculo, pudo haber tomado medidas extremas. Dado el tono de pasión y desesperación en las grabaciones, él podría haber llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, quedaba la duda: ¿fue la desaparición de Alicia producto de una venganza personal o parte de un plan más complejo en el cual la relación secreta fue solo un factor secundario? Una semana después de la desaparición de Alicia, la policía encontró nuevas pruebas que arrojaron aún más sospechas sobre su esposo, Daniel. En un área boscosa cerca de su casa, entre unos arbustos, se hallaron un pañuelo manchado de sangre y una pequeña bolsa con pertenencias personales de Alicia. Estos hallazgos justificaron un segundo interrogatorio de Daniel y marcaron un punto de inflexión en la investigación. Esta vez, la detective Emma Jones llevó el interrogatorio con una determinación aún mayor. La presión de las evidencias, el pañuelo ensangrentado y las señales de posible violencia, hizo que adoptara una postura más firme. Durante el interrogatorio, Daniel inicialmente negó cualquier implicación, pero bajo el peso de las pruebas finalmente cedió. En su mirada apareció una mezcla de desesperación, y su voz temblaba apenas perceptiblemente cuando comenzó a relatar su versión de los hechos de aquella noche fatídica. Confesó que la noche del 18 de junio esperó a Alicia en su oficina en la universidad. Explicó que los celos y la rabia que sentía por sus posibles relaciones, especialmente con el joven estudiante Jack, se habían vuelto insoportables. Sentía que su vida familiar se desmoronaba y que Alicia, la mujer a quien alguna vez amó y veneró, se había convertido en una desconocida. Cuando ella entró en el despacho, empezaron a discutir. Daniel, según sus palabras, perdió el control. Las palabras hirientes y las acusaciones mutuas llevaron a que él la tomara por la fuerza y, según confesó, en un arrebato de celos terminó con su vida. Daniel hizo una pausa y con lágrimas en los ojos continuó su relato. Al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico y decidió encubrir sus huellas. Conociendo bien el campus, sabía cómo evitar las cámaras de seguridad. Usando una salida trasera, sacó el cuerpo de Alicia por una puerta secundaria. Después, fue a su casa a recoger una lona vieja y unos guantes, con la esperanza de borrar cualquier rastro que pudiera incriminarlo. Un viejo cobertizo en las afueras de la ciudad, abandonado y desierto, se convirtió en el lugar donde escondió el cuerpo de Alicia. Daniel contó que la ocultó bajo una pila de basura y objetos viejos, esperando que nadie la encontrara. El pañuelo ensangrentado y la bolsa quedaron cerca de la casa cuando, en la prisa de cargar las cosas en el coche, las dejó caer. En los días siguientes, intentó actuar con normalidad, aunque sabía que su vida ya nunca volvería a ser la misma. La detective Jones, al escuchar su confesión, mantuvo la calma. A pesar del arrepentimiento de Daniel, el crimen era espantoso, y ella sabía que él tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. El juicio de Daniel Morris comenzó en la primavera de 2021. La atmósfera fría que envolvía el pequeño pueblo costero de Amber Bay tras el brutal asesinato reflejaba los rostros serios de sus habitantes. Todos seguían cada giro del caso con el aliento contenido. Este proceso se había convertido en algo más que un simple juicio. Se había transformado en un doloroso símbolo de secretos ocultos, rencores y traiciones. En el banquillo de los acusados, Daniel Morris, el restaurador antes tan respetado, aparecía como una sombra de sí mismo, abatido y con el semblante demacrado.
La fiscalía, conocida por sus contundentes y persuasivos argumentos, comenzó reconstruyendo los eventos de aquella noche trágica. Presentaron pruebas en el tribunal, como el pañuelo ensangrentado hallado cerca de la casa de Alicia, su bolsa y las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban que Daniel había estado en la universidad esa noche. La fiscalía también leyó los testimonios de testigos que recordaban las discusiones entre la pareja y presentó los resultados de la pericia forense, que confirmaba rastros de sangre de Alicia en el arma del crimen. La acusación sostenía que el asesinato había sido un acto premeditado y meticulosamente planeado, impulsado por los celos y el orgullo herido de Daniel, especialmente tras los rumores sobre las relaciones de Alicia con sus estudiantes. La defensa, por otro lado, intentó presentar el suceso como el resultado de una crisis emocional exacerbada por los problemas familiares. El abogado de Daniel argumentó que, aunque la coartada de su cliente era vaga, no indicaba claramente que fuera un asesinato, y alegaba que la tensión en la relación también podría haber llevado a Alicia a marcharse por voluntad propia. Los testimonios y las pruebas se sucedían día tras día, pero cada nuevo argumento parecía llevar a los espectadores y al jurado de vuelta a una misma y desoladora imagen. Una apariencia de tranquilidad escondía un conflicto interno que terminó en tragedia. Finalmente, después de semanas de audiencias y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. En un silencio solemne, el juez leyó la sentencia, declarando a Daniel Morris culpable de homicidio premeditado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras el veredicto, el pueblo cayó en una mezcla de alivio y profunda tristeza. La familia y los colegas de Alicia organizaron una ceremonia en su memoria, donde sus antiguos estudiantes leyeron testimonios sobre cómo ella los había apoyado, inspirado y creído en su potencial. Todos la recordaban como una persona brillante, aunque compleja, que no temió vivir abiertamente a pesar de lo que los demás pudieran pensar. La trágica historia de la doctora Alicia Morris quedó grabada en la memoria de Amber Bay como un amargo recordatorio de que, detrás de la apariencia de felicidad, pueden ocultarse profundidades oscuras, profundidades donde la traición y los celos se mezclan en una combinación peligrosa, destruyendo vidas y dejando cicatrices en las almas de quienes deben seguir adelante. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.